Estanflación es un término que por una u otra razón escucharemos más y más en los próximos meses. Pero en el fondo, no significa más que un aumento del desempleo y un crecimiento económico lento, al mismo tiempo que persiste una inflación elevada. Ninguno de estos resultados es ideal ni siquiera por separado, pero cuando ocurren todos a la vez, se convierten en uno de los peores escenarios económicos imaginables. Algo que tanto en el pasado como ahora puede crear años de dificultades económicas o incluso llevar al colapso total de sistemas económicos enteros. Lo más grave de esto es que, en teoría, el tratamiento de estos problemas solo empeora a los otros, al menos en teoría. Los tipos de interés bajos y la fuerte emisión de dinero pueden impulsar la actividad de los mercados y, al menos sobre el papel, hacer que el crecimiento se vea bien por un tiempo, pero que circule más dinero en la economía, como ya hemos comprobado de primera mano, empeora mucho la inflación. Del mismo modo, subir las tasas de interés y retirar dinero de la circulación también es una opción. Esto debería ayudar a luchar contra la inflación, pero también traerá grandes dificultades económicas. Ahora, la buena noticia es que hay formas de desatar a una economía de este tipo de nudo, pero requieren una planificación a largo plazo cuidadosa, meditada y constante, además de algunos sacrificios a corto plazo. Así que, en fin, para bien o para mal, esos sacrificios probablemente también los va a sentir casi todo el mundo. Sí, el problema de la estanflación está recibiendo mucha atención en Estados Unidos en este momento, pero, al menos en el futuro inmediato, tienen el lujo de exportar parte de esa inflación y estancamiento al resto del mundo, ya que el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva por defecto a nivel global. Sin contar que, en realidad, muchos otros países ya están, según se podría argumentar, más metidos aún en este agujero. Entonces, ¿por qué la estanflación es un problema tan grande? ¿Por qué se ha convertido en un problema tan grande en este momento? Y finalmente, ¿qué tipo de sacrificios suelen ser necesarios para salir de la estanflación y generar deflación? El Banco Central de Estados Unidos y la mayoría de los bancos centrales tienen el mandato dual de mantener el pleno empleo y la estabilidad de precios. Así que quizás otra razón por la que la estanflación es considerada tan aterradora por la Reserva Federal es que está fallando en ambos objetivos que le dan razón de existir en primer lugar. Pero incluso estos simples indicadores clave de desempeño necesitan un poco de matiz porque, sinceramente, los economistas tienen la costumbre de ponerle nombres terribles a las cosas. El pleno empleo, aunque suene así, no significa ausencia total de desempleo, ¿no? Es la tasa de desempleo más baja que se considera sostenible. Si absolutamente nadie en la economía está buscando trabajo, eso en realidad puede causar tantos problemas como si demasiadas personas estuvieran buscando empleo. Recuerda esto, será importante después. Precios estables no significa que no cambien, sino que suban un 2% anual, meta fijada de forma algo arbitraria en 2012 por la Fed. La idea es que un alza lenta de precios motiva a las personas a invertir o gastar su dinero, en vez de guardarlo, ya que el dinero inactivo pierde valor con el tiempo. Esos son los objetivos que conviene tener presentes mientras se analiza este problema actual, a saber, que incluso la propia Fed está discretamente dando la voz de alarma de que la economía se encuentra al borde de grandes problemas, tanto de inflación como de desempleo. Así pues, ¿qué está pasando para causar esto? Bueno, para empezar, los números en sí en este momento en realidad se ven bien. La inflación está por encima del objetivo arbitrario del 2%, pero ha bajado considerablemente desde su punto máximo durante la pandemia. Y de igual modo, el desempleo reportado ha subido respecto al año pasado, pero según los estándares históricos, en realidad está bastante bien. Entonces, si la inflación y el desempleo han bajado considerablemente en comparación con hace, digamos, 4 años, ¿es este un nuevo caso de economistas prediciendo 20 de los últimos 3 desastres económicos? Bueno, tal vez. Pero esos números ya son uno de los primeros grandes problemas. Estados Unidos realizó su mayor revisión de empleo, mostrando que casi 1 millón de empleos fueron sobreestimados en su economía. Los números oficiales son cada vez más dudosos, ya que menos empresas e individuos responden las encuestas en las que se basan porque, bueno, ¿quién responde encuestas hoy en día? Además de eso, por supuesto ha habido cierto nivel de presión política para que las agencias que producen los datos hagan que las cifras se vean bien. Muy a menudo en este canal damos una advertencia al analizar estadísticas económicas nacionales de países como China, de que pueden no ser precisas. China fija sus objetivos económicos y las provincias reportan sus resultados según esas metas. A los burócratas los despiden o promueven según el desempeño de su área, por lo que muchos economistas sospechan inexactitudes sistemáticas y persistentes en sus datos, que pueden acumularse con el tiempo. Pero por mucho que no nos guste admitirlo, el mismo tipo de presión podría fácilmente tener los mismos resultados en un país como Estados Unidos también. Y luego, por encima de todo eso, incluso si los datos fueran incuestionables, aún así puede que no estén contando toda la historia. El desempleo puede parecer aceptable como cifra, pero solo mide a quienes no tienen trabajo y buscan empleo activamente.
No cuenta la participación en la fuerza laboral, que ha ido disminuyendo durante más de 2 décadas, e incluye a muchas personas que simplemente se han rendido y ya no cuentan con conseguir un empleo. No cuenta el subempleo de las personas que no pueden encontrar un trabajo acorde a sus habilidades o experiencia y por eso recurren a algo como trabajos temporales. Y tampoco cuenta a las personas que no están obteniendo suficiente trabajo. Para calificar como empleado, técnicamente las personas solo necesitan trabajar 1 hora pagada en una semana, lo cual puede hacer que las estadísticas se vean bien, pero claramente no es suficiente para tener una vida cómoda ni para hacer una contribución significativa a la economía. La inflación también sufre problemas parecidos de medición, lo que puede provocar resultados con retraso o que no reaccionen bien. La reduflación, la degradación de productos y la subestimación de costos de vivienda hacen que, aunque el índice de precios al consumidor solo subió 30% en 5 años, en realidad los presupuestos del día a día han sido más afectados. Y también ignora el problema más grande de que, incluso si la inflación regresa ahora al rango objetivo del 2%, eso no revierte los años en los que fue mucho más alta de lo que debería haber sido. Ahora, es muy importante entender estas limitaciones, pero nada de esto por sí solo es algo nuevo. Entonces, ¿por qué los economistas están de repente tan preocupados por la estanflación ahora? Bueno, en el caso de Sadas, es muy probable que mucha de esta información apenas nos esté alcanzando ahora. Como mencionamos antes, una revisión significativa a la baja en la creación de empleo es una buena señal de que la cifra real de empleo quizá no sea tan buena como parece, incluso dejando de lado todos los problemas de subempleo, que claramente se han extendido en los últimos años con la proliferación de la economía de los trabajos temporales. El crecimiento económico también se está volviendo mucho más dependiente de un conjunto cada vez más reducido de industrias. De nuevo, específicamente en Estados Unidos, el crecimiento del PIB en realidad se ha visto muy bien, pero eso ha sido sostenido por mucho gasto gubernamental, muchas inversiones grandes y probablemente no muy sostenibles en inteligencia artificial y el gasto del consumidor. Sin embargo, todos esos factores implican riesgos importantes. Obviamente, el gasto del gobierno de Estados Unidos depende mucho de la deuda del gobierno estadounidense, lo cual ha sido un problema durante las últimas 2 décadas, pero ahora es cuando realmente podría estar entrando en la etapa de enfrentar las consecuencias. La nueva política fiscal ha reducido significativamente los impuestos, mientras que el gasto se ha mantenido más o menos igual, aunque se ha redistribuido recortando programas sociales, pero aumentando el gasto en cosas como defensa y seguridad fronteriza. Esto no es un problema presupuestario simple, porque, claro, el gobierno de Estados Unidos siempre puede imprimir más de su propia moneda, pero eso no significa que la gente vaya a valorarla. A veces, todas las minucias técnicas sobre cómo los gobiernos mueven el dinero distraen de lo básico: la oferta y la demanda que hay detrás de todo. Los impuestos son la fuente definitiva de demanda para una divisa. Si la gente no reúne suficiente dinero para pagar sus impuestos, va a la cárcel. Es un buen impulsor de la demanda. Bajar impuestos reduce la demanda y, en igualdad, menor demanda significa precios más bajos. El precio de $1 siempre será $1, pero si se espera que haya más dólares en circulación, su valor real, o lo que se puede intercambiar por él, será menor. Debido a esta suposición, las personas que le prestan dinero al gobierno querrán más intereses para compensar esa caída de valor, o de lo contrario, simplemente irán y comprarán otra cosa. Esto ya está sucediendo, con grandes instituciones y gobiernos optando por divisas alternativas e incluso cosas como el oro, las reservas de los tenedores, en lugar de los bonos del gobierno de Estados Unidos, que tienen un futuro incierto. Esto significa que el gobierno de Estados Unidos terminará pagando tasas de interés más altas por sus préstamos, lo cual, con tanta deuda en sus libros, tendrá un impacto significativo en el presupuesto. El gobierno ya está viendo que cuando sale a recaudar dinero vendiendo bonos, le resulta mucho más difícil conseguir suficientes compradores. A medio y largo plazo, los gobiernos de todo el mundo que han estado en una situación similar han tenido que recurrir a medidas de austeridad, lo que significa reducir drásticamente el gasto y aumentar los impuestos para empezar a pagar la deuda de manera significativa. Esto eliminaría un componente clave del PIB, provocando crecimiento lento o negativo, y probablemente más desempleo por despidos de empleados y contratistas del gobierno. Estados Unidos ha logrado salirse con la suya por más tiempo que otras economías, ya que muchos países usan su moneda en el comercio internacional y así obtiene demanda gratuita de todos, no solo de su población. Pero las grandes instituciones y gobiernos no son tontos. Están observando un déficit presupuestario creciente y políticas internacionales erráticas, y están deduciendo razonablemente que esto podría hacer que sus reservas sean menos valiosas en el futuro. Así que es mejor adelantarse a eso ahora. La estanflación normalmente se considera un fracaso del Banco Central, ya que controlar el empleo y la estabilidad de precios es su única razón de existencia. Pero en realidad, se necesita una coordinación cuidadosa entre la política fiscal implementada por el gobierno y la política monetaria llevada a cabo por la Reserva Federal para manejar eficazmente estas variables, especialmente cuando no van en la dirección correcta.
Piensa en ello como en dos manos sincronizadas que tocan un instrumento. El Banco Central puede hacer grandes cambios en el ritmo de la economía, pero es el gobierno el que tiene un control más preciso sobre aspectos específicos de cómo se maneja. Ahora, esto siempre es difícil, porque los políticos en particular no quieren hacer nada que pueda enfriar su economía, incluso si es lo mejor para el país a largo plazo, porque ellos se rigen por ciclos electorales de corto plazo. Desafortunadamente, esto también podría llevar a una situación en la que una mano esté luchando contra la otra. La Fed está tratando de controlar la inflación mientras que el gobierno está gastando cantidades récord de dinero. Como un ejemplo hipotético, esto ocurre frecuentemente y la mayoría de los bancos centrales ya están acostumbrados a lidiar con esto. Son nombrados por periodos mucho más largos para que puedan implementar políticas que no serán populares a corto plazo. Por eso es muy importante que se mantengan independientes. Desafortunadamente, esa no es realmente la situación hoy en día. Hoy en día, la mano derecha de la Fed está tratando de tocar dos instrumentos diferentes al mismo tiempo, mientras que la mano izquierda de la política fiscal está ocupada golpeándose a sí misma en los huevos. Por el lado de la inflación, unas negociaciones comerciales inconsistentes y, seamos sinceros e imprudentes, han vuelto increíblemente difícil la gestión de las cadenas de suministro a largo plazo, lo que está perjudicando los precios no solo por el lado de la demanda, sino también por el de la oferta. Si hay menos productos que llegan a los estantes, naturalmente los precios de esos productos subirán, y eso sin contar la eventual inevitabilidad de que los costos de los aranceles también se transfieran a los consumidores. Recortar impuestos, especialmente para quienes tienen ingresos más altos, también probablemente tendrá consecuencias a largo plazo, porque en este momento es el único grupo que está impulsando el crecimiento del consumo. El consumo representa la mayor parte del PIB de Estados Unidos, y el 10% de los hogares realiza la mitad de ese gasto. Si pagan menos impuestos, tendrán más dinero para gastar, lo que aumentará la inflación en ciertos mercados. Ahora, más allá de los problemas sociales inmediatos de que quienes ya tienen altos ingresos reciban recortes de impuestos a costa del 90% de la población, también existen problemas económicos pragmáticos. Que muchas personas gasten dinero requiere que muchas personas estén empleadas para procesar esas ventas. Y si solo una pequeña parte de la población está gastando la mayor parte del dinero, entonces naturalmente se necesitarán menos empleados para atender a esos consumidores. De nuevo, esto no es algo nuevo por sí solo. De hecho, hicimos un video sobre la recuperación en forma de K, donde las personas adineradas saldrán muy beneficiadas y todos los demás saldrán muy perjudicados, y los problemas que eso podría causar hace ya más de 5 años. El problema es que, en vez de gestionar esos riesgos, la política fiscal actual solo los acelera. Esto complica aún más la situación de la Fed frente a la estanflación, ya que cada política afecta de forma distinta a diversos sectores de la riqueza, y cuanto más se separen, más difícil será gestionarlas. Para las personas adineradas y quienes tienen altos ingresos, el mayor impacto que tendrán las tasas de interés más bajas será el aumento en los precios de los activos. Existen dos mecanismos principales para que esto ocurra. Tasas de interés bajas facilitan pedir prestado y aumentan la rentabilidad de invertir. Imagina una empresa que gana $10 millones al año y vale 100 millones. Sin ganancias de capital, el rendimiento de inversión es del 10%, lo cual es bastante decente. Si las tasas de interés fueran del 5%, un inversionista podría obtener rendimientos el doble de altos al hacer una inversión más riesgosa en esta empresa, en comparación con simplemente dejar su dinero en una cuenta de ahorros que paga la tasa de interés nominal. Sin embargo, si las tasas de interés bajaran a 2.5%, pero la empresa siguiera generando $10 millones al año, podría valer $200 millones y aún así ofrecer el doble de la tasa de rendimiento de una cuenta de ahorros asegurada. Por supuesto, este es un ejemplo increíblemente simplificado, pero así es como se toman estas decisiones de inversión. Nadie invertirá en un negocio riesgoso si puede obtener mejores rendimientos en ahorros o bonos seguros. Además, si los intereses son bajos, más personas buscarán otras inversiones. El aumento de los precios de los activos beneficia principalmente a las personas adineradas que poseen la mayoría de los activos y les da más dinero para gastar, lo cual, como ya vimos, no es un problema, ya que ellos ya están haciendo la mitad del gasto en la economía. Para los hogares con menos recursos y sin reservas para invertir, el alza de precios dificulta ponerse al día, sobre todo en bienes como la vivienda. Unas tasas de interés más bajas les ayudarán un poco, pero la deuda de los consumidores suele ser poco sensible a estos cambios. Un préstamo o hipoteca que baja del 5% al 2.5% reduce los intereses a la mitad. Una tarjeta de crédito que baja del 22.5% al 20% ayuda, pero no del mismo modo. De nuevo, esto no es solo un problema moral. Beneficiar a los propietarios de activos a costa de la mayoría puede reducir la productividad. Esa empresa de antes que pasó de 100 a $200 millones quizá fue estupenda para sus inversores, pero su producción seguía siendo la misma. Así que precios altos y menos empleo supone estanflación, y hay una buena posibilidad de que Estados Unidos ya esté ahí, pero los cambios en la naturaleza de la economía significan que simplemente no se han dado cuenta todavía. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto es motivo de pánico?
Hay muchas economías avanzadas, con tasas de desempleo más altas, mayor inflación y menor crecimiento que Estados Unidos. De hecho, la mayoría de las economías avanzadas entran en esta categoría. Entonces, ¿por qué es un problema digno de titulares para Estados Unidos y no para un país como el Reino Unido? Bueno, para empezar, nadie quiere ser como el Reino Unido en este momento. Es más bien una indicación de hacia dónde podría dirigirse Estados Unidos, lo cual ya es bastante aterrador por sí mismo. El mundo depende de Estados Unidos, así que si enfrentan esta inflación, eso afectará a otros países, incluso a los que ya sufren. Si la estabilidad del dólar estadounidense se evapora en un corto periodo de tiempo, eso por sí solo sería una crisis global. Y luego, por supuesto, a nivel nacional, está el problema de que hay menos redes de seguridad en Estados Unidos para las personas que se ven afectadas por la convergencia de estas variables económicas en sus presupuestos familiares.